cepo cambiario? ¿No hay cepo cambiario? ¿Qué pasa con las provincias que tienen que pagar en pesos sus obligaciones en dólares? Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Charlie, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, no sé si es una pregunta que se puede responder, pero ¿hay cepo o no hay cepo? Mira, usemos la palabra que cada uno prefiera. Lo que es la realidad es que después de 23 años, la Argentina vuelve a tener restricciones cambiarias que generan múltiples tipos de cambio, con todos los inconvenientes, porque esto no es un tema ideológico, esto es un tema práctico. Los que tenemos algunas décadas analizando la economía argentina, sabemos lo que pasó en los 70 y en los 80, con todas las filtraciones que hay de unas cuentas a otras cuando hay distintos precios por un mismo dólar, que esto es en realidad lo que está pasando. Hoy tenemos varios precios y esto genera dificultades. Estamos viendo con preocupación, que este es uno de los datos más relevantes de los últimos meses, que una inflación que estaba en la parte inferior de la banda de los 20 está ahora acercándose a la parte superior de la banda de los 20. Ya llevamos 2 o 3 meses con inflaciones. Ya hay economistas que hablan de un 30%. Por eso, no estamos en un 30, pero estamos en el 26 en los últimos 12 meses. Y cuando uno averigua el porqué de esto, cuando vos tenés la carne para abajo, los lácteos para abajo, ¿por qué es que el índice de precios ha subido? Una de las principales explicaciones es el paralelo, porque el tipo de cambio paralelo, descontrolado, exagerado, un mercado chiquito y irrelevante, como vos quieras, tiene mucho impacto en las expectativas. Entonces muchos empresarios están usando el paralelo para remarcar, no solo si son productos importados, que eso tendría cierta lógica, aún los que compiten con importaciones. O sea, las expectativas se dirigen hacia el paralelo. Claro, el paralelo pega un salto... Al que no existe, supuestamente. Exactamente, el paralelo pega un salto del 30%, por supuesto que estuvo acompañado por devaluaciones en la región también en ese orden, y por lo tanto, ante la incertidumbre, siempre el empresario trata de... O sea, en definitiva, para el argentino hoy es más caro vivir. Pero por supuesto que está mucho más caro vivir, está aumentando la inflación. Cuando vos mirás lo que pasó con la inflación en la recesión anterior del 2008-2009, venía en el 20, cayó al 12. Esta vez venía en el 25, cayó al 22 y ya está al 26. O sea, la economía quizás dejó de caer en este tercer trimestre, pero vemos con preocupación una inflación mayor y una caída importantísima en la inversión. Y esto es grave porque esto significa que si el plan del gobierno es manejar en coincidencia con el cronograma electoral, impulsar la economía con aumentos salariales, aumento del gasto y una serie de medidas que están postergando. Hacia final de año. Hacia final de año, principio del año que viene, más cerca de las elecciones del año que viene, yo tendría temor en lugar de ellos porque creo que va a producir más inflación que reactivación. Ahora, el gobierno en su discurso, la inflación no aparece. No, en todo caso, lo que te dicen es la inflación, un poco de inflación se puede soportar. Acá el núcleo es la creación de trabajo. Pero sí, pero yo creo que es realmente no saber lo que está pasando en el mundo, porque creación de trabajo hay en Perú con una inflación del 3% en los últimos 12 meses. Creación de trabajo hay en Chile, hay en Brasil y realmente tienen inflaciones mucho menores, Colombia. El mundo ha controlado la inflación en los últimos 20 años, lo hemos explicado muchas veces, Charlie, en este programa, sin frenar la economía. Entonces ese dilema entre empleo e inflación atrasa 30 o 40 años. Es cuando la inflación se combatía con altas tasas de interés. Nadie está hoy planteando la necesidad de subir la tasa de interés para frenar la inflación. Eso, te insisto, es el pensamiento monetarista contra el cual yo he combatido desde 40 años atrás. Yo lo que creo que hoy el mundo controla la inflación manejando las expectativas, pero la primera... Eso es política. Eso es política, eso es sentar en la mesa a sindicatos, empresarios y a todos los actores del gobierno y decir pongámonos de acuerdo en una meta de inflación para bajarla muy gradualmente. Cuando vos tenés anarquía de expectativas de inflación y algunos creen que va a ser 20, otros 30, otros 40, al final tenés un problema muy serio. Y ¿Vos crees que en la sociedad argentina el tema de expectativa de inflación va aumentando? Por supuesto, está aumentando y en gran parte, no te digo la totalidad, pero en gran parte por la intervención cambiaria, ponerle el nombre que quieras, que hizo que haya un paralelo que llegó a tocar 6,90 y que ahora estará en 6 y pico. Cuando una provincia como Chaco en su momento quiso pagar los intereses de un bono que había emitido en dólares. Sí, que se había comprometido en dólares. Que se comprometido en dólares, que ya había pagado, creo, parte. Seguro. Y de repente el Banco Central dice no se puede y lo especifica al dólar oficial. ¿Cómo cae esto? Bueno, ya lo vimos. Digo, vos hablaste del tema de los inversores. ¿Esto repercute o no repercute? Pero por supuesto, los bonos de Formosa cayeron 20 y pico por ciento. 22%. Los bonos argentinos, los bonos nacionales, que supuestamente no están alcanzados por esto porque son legislación extranjera y es deuda pública externa y una serie de otras cosas, igual cayeron 5, 6, 7%. Quiere decir que hoy el país tiene un costo de financiamiento mayor por esa medida que se ahorró $230.000. O sea,
la verdad, no puedo creer que lo haya pensado y decidido. Para mí es simplemente que se les pasó, una muestra de torpeza, porque no hay ninguna lógica. Pues sí, que era una cantidad tan ínfima que originó repercusiones tan gigantescas. Por supuesto. Entonces, realmente, si vas a defaultear por una cifra importante. ¿Vos crees que fue un default? Sí. Y de alguna manera, técnicamente es un default porque es no respetar las reglas de emisión. Entonces, es cambiar las reglas de emisión. Todo cambio a las reglas de emisión constituye una manera de trampear las reglas de emisión. Bueno, quedó claro que todas las provincias que han hecho bonos de acuerdo a la ley nacional van a tener que pagar en pesos. Y por supuesto. Aunque no hayan comprometido en dólares. Y claro, con una política cambiaria que claramente atrasaba frente a la inflación y frente a la tasa de interés, yo creo que ahora las provincias van a tener que pagar más intereses. Es otra medida que va en la línea de asfixiar financieramente a las provincias. ¿Eso es el ajuste en las provincias? Claro, el gobierno está trasladando el ajuste a las provincias. Si vos agarrás lo gastado en estos 10 primeros meses del año, el rubro que menos ha crecido es transferencias a provincias. O sea que las provincias se van a ver más comprometidas en lo que es consecución de plata, poder pagar sueldos. Todas están subiendo impuestos, aún las oficialistas. O sea, aún Entre Ríos, aún las provincias más cercanas al gobierno están aumentando los impuestos. No te digo de la provincia de Buenos Aires, Córdoba... Bueno, la provincia de Buenos Aires dice los intendentes van a ir a la legislatura para que en el presupuesto les den más plata. Y seguro, pero además tenés los revalúos, tenés aumentos en ingresos brutos, tenés una cantidad de rubros de impuestos, automotores, realmente o sea, que hay, bueno, no sé si la palabra... Hay un ajuste determinado por el gobierno nacional sobre las provincias. Y claro, o hay una reducción en la capacidad de las provincias de conseguir dinero. Y la consecuencia es una obsesión de las provincias por buscar recursos de otra forma. Como no tienen mercados financieros para abastecerlo, tendrían que pagar tasas de interés muy altas y además muchas veces el gobierno no les autoriza, porque simultáneamente el gobierno le está trabando la consecución de créditos externos vía el BID, por ejemplo, donde necesitan la autorización. El gobierno está negando esas autorizaciones, especialmente a las provincias que no están alineadas políticamente. En este cuadro, con una inflación que aparentemente va creciendo, con provincias que ven más restringida su capacidad de conseguir dinero, ¿cuál es el panorama para adelante? Bueno, el panorama para adelante, si se mantuviese esta tendencia, es complicado. Yo creo que el gobierno, más cerca de las elecciones, va a aflojar la mano con las provincias, como va a aflojar la mano seguramente darle más dinero. Más dinero. ¿Dinero que va a venir de la impresión o dinero legítimo? No, es todo impresión. Acá ya estamos en déficit fiscal hace tiempo, bien medido, está cerca del 3% de déficit fiscal primario. Entonces, todo esto va a generar un agravamiento de la parte macro. Seguramente el gobierno va a acceder al reclamo de Moyano del mínimo no imponible, pero cuando rinda 6 meses ante las elecciones. De Moyano y de la otra CGT también, y de la CTA, de todo. O sea, yo creo que el 2013 el gobierno va a ceder todos estos reclamos, pero la respuesta va a ser más inflación, porque lo preocupante es la caída de la inversión. Y por supuesto lo más preocupante todavía es, ha habido estadísticas en esta semana, que la pobreza ha dejado de bajar y se ha por lo menos estabilizado y quizás esté subiendo. Y esto es preocupante. Eso es muy preocupante. Esto es muy preocupante. Hablamos de pobreza e indigencia. Por supuesto. Esto está lejos. Estas cifras que se dicen, bueno, 100 pesos por mes, familia tipo, 5 pesos multiplicalo por 3 y pico los números del INDEC, porque para el INDEC el pan está a 3 pesos el kilo y la carne está a 12. Ahora, es notable la suba de los alimentos. Bueno, la suba de los alimentos hay que mirar cuáles, porque tenés 2 familias que están jugando para abajo, que es lo que los mantiene, que son lácteos y carnes. Sí. La carne está planchada, bajando de hace un año, y los lácteos, por una situación internacional y por un exceso de producción, también están en baja. Son los 2 factores que están ayudando. Después tenés una cantidad de otros productos sueltos que por distintas consideraciones puede estar subiendo. Por eso es bastante complicado hablar de un promedio en el tema de los alimentos. Pero yo creo que es preocupante y el gobierno debería estar tomando nota de la caída de la inversión y del aumento de la inflación real. Javier, fue un gusto. Gracias. La nueva